Agrego un par de cosas. De esto no se sale fácil, porque fíjense en lo que hemos hablado nosotros respecto de las soluciones. Pero faltan varias. Falta el tema de cómo hacer para incorporar al mercado de trabajo los millones de personas que están afuera. Y esto requiere repensar las reglas para que la gente pueda entrar o para que los empresarios quieran tomarlos. Requiere repensar el tema de la educación en serio. Mientras en la Argentina la educación, peor, el futuro de los pibes esté dominado por Baradel, estos chicos no serán trabajadores en el futuro. Por lo tanto, vos decías recién que esos primeros años les queman las neuronas por no tener alimentos, los años siguientes le terminan de quemar las neuronas por no tener alimentación. O sea, esto es un cachetazo a toda la dirigencia, en la medida en que lo tomemos... A ustedes también, que vienen de antes, porque también ahí empeoraron los números, sobre todo después de 2018, las corridas, todo eso que vos sabés. Diego, yo tengo una cierta ventaja, que tengo algunos añitos más que ustedes, y tengo mucha experiencia política. Desde que me acuerdo, en los últimos 40 años, cada presidente le pasó al que seguía una mochila llena de dinamita. Todos. Los militares a Alfonsín, Alfonsín a Menem, Menem a De la Rúa a Duhalde, etc. La Argentina, y cada presidente que vino, no pudo arreglar este problema, le fueron explotando las dinamitas. Podemos hablar de lo que nos pasó a nosotros, te puedo decir que en el año 2017 había mejorado sensiblemente la situación, por eso Macri ganó las elecciones como las ganó. Y ganó largamente, y el mapa era amarillo pleno de Argentina, y ahí venía, hasta ahí venía creciendo, es cierto. Después vino la crisis conectada con el mundo y el malhadado día después de las PASO en el que explotaron estos números. Pero no quiero entrar en este ping-pong de la historia. Ahora, pero dale. Lo que es importante es que entendamos la complejidad. Bienvenido que el presidente entienda que se necesita inversión, porque el presidente, desde que yo me acuerdo, no mencionaba la palabra inversión, le daba vergüenza, casi como el Papa, ¿no? Ni inversión, ni productividad, ni crecimiento. Ojalá, porque nos ayuda a nosotros, que somos oposición, a sentarnos en una mesa. Ariel Korenberg, economista, dice la tarjeta personal imaginaria. Dale. Tenemos unos datos muy malos que se conocieron hoy de pobreza. Y vos trajiste mucho material. ¿Qué te llamó la atención de lo que investigaste? De lo que bueno, los datos no son nuevos, ya fueron preanunciados por el comunicado de pobreza de INDEC, que tiene una muestra mucho más abarcativa del total país para 32 aglomerados, y en el cual quiero señalar, una familia para no ser pobre, en ese comunicado que hay que actualizar, 25.000 pesos. Perdón, 43.000 pesos. Te iba a decir. Porque las cifras que se estudiaron son a octubre. Para no ser pobre, el ingreso de los más pobres, 23.000. Espera, acá está, digamos, todo el resto es opinión. Vamos a estos datos duros que son la explicación de esta triste realidad. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánta plata para no ser pobre en Argentina? Al 30 de septiembre, o sea, esto está atrasado. Sí. Repito, porque hay inflación acumulada. 43.785 es la canasta que vos tenés que alcanzar con tus ingresos para no ser pobre. ¿Y cuánto es el ingreso medio? En rigor, ¿verdad? 25.759. La canasta ya está en los 50.000 pesos. La canasta para no ser pobre. Sí, porque como bien explica... Pero te quiero resaltar también... Hay una diferencia, estas mediciones del 1 de octubre, después pasó mucho porcentaje de inflación. Y te digo que el gobierno ya está mirando los números de diciembre con preocupación sobre inflación, porque hay mucha remarcación de precio. Una cosa es preocupación y otra cosa es acción. ¿El gobierno está pensando otra cosa? Esta declaración de Alberto Fernández sobre que el Estado no va a resolver la pobreza, que es una novedad discursiva, ¿está acompañado de alguna idea o de alguna acción o de alguna medida, o es una golondrina que no hará verano? No, a ver, el gobierno definió terminar con los programas como el IFE y el ATP, y se va a dar de otras maneras. Por ejemplo, va a haber un bono aparentemente para algunos sectores vinculados a la UH, y va a haber un incremento, un envío de plata a través de la tarjeta alimentar que señalaba recién Eduardo, que es muy importante. Eso no hay que desdeñarlo porque llega a lugares claves para esta historia. Ahora, paralelo a esto, están los números que Guzmán está haciendo para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque acordémonos que se iba a cerrar en este momento, pero se patea a partir de que Estados Unidos tiene que definir relevos y toda esta cuestión que hablábamos
de la FERSOLA, con lo cual para febrero se va a cerrar, corregime Marcela, Sí. el acuerdo se cerraría febrero, marzo, el acuerdo con el fondo. ¿Qué va a pasar con una Argentina que tiene que darle números al fondo, que tiene que mostrar que con el IFE ordenó, que con el ATP ordenó, pero que también tiene que aumentar tarifas? Vos recién mencionabas el dato importante de que el año que viene es electoral. ¿Qué va a pasar? ¿También va a haber una rediscusión desde el kirchnerismo en que no va a haber aumento de tarifas? Cuéntenme ustedes, que son nuestros invitados, ¿se puede cumplir con el fondo y cumplir con el calendario electoral? En la medida en que lo tomes de manera completa, digamos, puedes acercarte. Un comentario. Yo quiero que doña Rosa, que tiene un maxiquiosco, cambie la heladera y contrate 2 personas más. Pero doña Rosa tiene miedo porque ve lo que está haciendo el gobierno en el Congreso. Entonces tiene miedo a que mañana le saquen más, le aumenten los impuestos. Entonces lo que dice Fernández, el presidente Fernández, no va a funcionar si el gobierno no da una cierta claridad institucional de a dónde quiere ir, de que efectivamente la inversión, no solamente de los grandes grupos, sino de los medianos y los chicos, va a estar protegida, si no va a seguir atacando con el impuesto a la riqueza, si no va a seguir con los vicentines. Si el gobierno hace eso y se pone realmente a ordenar la economía y da metas de inflación, capaz que se acerca. Igual hoy No hubo es un fácil. guiño a los empresarios, porque Sí. la A ver, frase, ¿qué guiño fue? la frase literal, en el cierre que hace el propio presidente de la, creo que es la conferencia número 26 de la Exacto. UIA hoy, la frase es: de la pobreza no se sale con el Estado y con los planes. Se sale con empresarios que inviertan y den trabajo. Hasta ahora eran los empresarios agoreros que se venían a llevar la riqueza del país, que si En por Argentina más que le no bajen está los definido impuestos... si son buenos o malos. Claro. Yo creo que ahora hay un Titanes cambio. en el ring, grupo de riesgo. Cuando entra el empresario, ¿se lo aplaude o se lo abuchea en Claro. el escenario de Titanes? No está claro en la Argentina. Se le abuchea y se le mete la mano en el bolsillo. Bien. Seguramente no todos son santos, pero tampoco son todos villanos. Pero es una discusión, se discute el capitalismo todavía. Exactamente. ¿Es vía capitalismo que Sí, se señor. sale? No hay que tenerle vergüenza. No hay que No hay que tenerle vergüenza al capitalismo. Eduardo Sí, Amadeo, pero- no hay que tenerle vergüenza Preguntale al al Uruguay. capitalismo. No le preguntemos a Suecia. ¿Cómo le va bien a los uruguayos? ¿Y por qué en Argentina, con la anterior gestión que tenía justo esa meta, no le fue bien? ¿Qué pasó Bueno, que se intentó ordenar desde lo fiscal, desde lo impositivo, Bueno, desde la de inversión, hecho, desde lo Macri monetario? no se llevó bien con los Y empresarios. no hubo relación. Bajamos el déficit realmente en medio de una pelea política con 82 diputados. Yo era diputado. Con 82 diputados hasta el 18. Pero Vimos espera, peleas- déjame que te diga eso, porque si no, uno sí adivina por dónde que vas a responder. Pero, ¿qué les decían los empresarios cuando Macri les decía, inviertan, confíen, pero no para hablar del pasado? No quiero llevar el programa al pasado. Lo que quiero es recolectar las creencias, las ideas que tiene una parte del empresario a la hora de que lo invite Macri o Alberto Fernández a invertir. ¿Qué piensan? Lo que decían Sí. es el cuco está detrás de la puerta, ganá bien en el 19, consolidate políticamente, tené mayoría en el Congreso, porque si no, nos van a meter el impuesto a la riqueza. Bueno, Y pero pasó. si vos no invertís, es todo el huevo y la gallina, una profecía Exactamente. autocumplida. Ariel, Exactamente. Socialismo sin plan, capitalismo sin mercado, de lo que se define en Argentina, lo decía el papá de Federico Sturzenegger. repetilo Hace y 40 explica. años que A se ver, viene ¿cómo es diciendo, la frase? Socialismo sin plan, capitalismo sin mercado. ¿Qué quiere decir? Ni una cosa ni la otra. Tenemos un presidente que es típicamente argentino, porque esto abarca también al no peronismo, que trata de quedar bien con todos. Entonces, por eso se evalúa la palabra presidencial y llegamos a una devaluación. Directamente. Entonces, cuando vos tratás de quedar bien con todos, quedás mal con todos. Eso es lo que pasa. Te lo sintetizo así. Y como está súper concentrado el poder presidencial, con un Congreso que avaló todo el ajuste a los jubilados, con la ley de emergencia solidaria, votada también por la oposición, yo te diría que la verdad que no tenemos alternativa en Argentina. Bueno, pero vos No tenés hay que pensar una- que la una gente no se está bien, autocrítica. la gente necesita poder comer un poco de, Sí. de tragar el arroz en paz. Entonces Sí. vos tenés que ser, no te digo un motivador, pero la ¿No? gente está cenando en ¿Por este qué momento yo? bueno, danos una luz. Para eso te pagamos por entrar. Danos La una llave, luz. la llave. Estaba esperando los sanguchitos hoy, Bueno, con el por eso. cafecito. No, de verdad.
Dale. planteemos oscuridad, el túnel de Sábato, no, porque ya sabemos No, que... pero saber el origen de la crisis. Cuando el señor Amadeo nos recuerda el ajuste del déficit fiscal, fue típicamente como el que hizo Menem, que fue, descentralizó el gasto de salud y educación a las provincias sin pasarle ingresos, por ejemplo. Y en este caso le pasó los subsidios sin pasarle ingresos. O planteó una reforma impositiva que no se cumplió por el corporativismo de los gobernadores feudales provinciales a los cuales se les dio todo y no se les exigió nada a cambio. En el poroteo del Congreso del año 2019, cuando Pichetto estaba en la oposición, lo que negociaron fue sacarle la recaudación de impuestos a las ganancias al ANSES para pagar mejores jubilaciones y dárselo a las provincias. Bueno, espera, vos... Podemos dar esa discusión hacia el pasado o pensar para adelante Sí, qué señor. creemos que va a pasar. Por supuesto que todos tenemos alquilada la bola de cristal y la vamos a usar y después la romperemos porque no sirve para nada. Pero en la bola de cristal que todo periodista que se precie de tal tiene, ¿qué va a pasar cuando Cristina le diga, espérate un poquito, las tarifas quiero revisarlas antes de que las empieces a liberar y a subir? Porque antes estaba todo atado y es verdad que hay que empezar a liberar, pero déjame ver porque tenemos las elecciones. Vos que conocés a todo ese ecosistema, ¿qué podría pasar? Que va a ganar Cristina. Y va a ganar Cristina de la manera más brutal, porque, a ver, ni siquiera va a aceptar discutir los cómo de las tarifas. Yo estoy encantado de que me aumenten las tarifas a mí, porque yo las puedo pagar. Ahora, si volvés a hacer la de todo o nada, y no afino, y no discuto, y no uso el poder político que tengo, porque ellos, digo ellos, ¿no? Tienen el poder político para negociar con los gobernadores, nosotros teníamos 82 diputados. Si yo no uso ese poder político para ordenar, lo que está haciendo es fumando en el polvorín. Entonces, ellos tienen un problema muy complicado. Tienen dos cabezas, no tienen un proyecto, generan ruido institucional y así van a terminar. Bien, ¿hay un efecto adverso positivo en este número, en el sentido que Guzmán se puede dar vuelta y le dice al fondo, con estos números, pensá bien lo que me vas a pedir? ¿Existe o solo en mi imaginación soñadora? No, el fondo- ¿Existe eso? Mira, existe algo que, perdón, discúlpame, Eduardo, que te interrumpí. Sí, dale, dale. No existe un número, existe algo que Dios nos bendijo y nos dio el territorio y sembrás y sale algo que se llama soja. Porque en el mundo se está revalorizando el valor de los commodities después de la pandemia que acomodó para la baja de los precios. Y esto es información, el gobierno está apuntando a eso, a que la soja dé un mayor rendimiento no solo por volumen sino por precio. Eso significaría que ante mayor exportación del campo, obviamente tenés que tener el campo a favor, entren dólares y por eso hoy Guzmán le dijo a la UIA y a los empresarios, nuestro objetivo el año que viene es acumular reservas, ergo comprar dólares, bueno, ergo manejar Marcela, el tipo de cambio. pero si no dan Debería señales decirte. claras, se van a ir más rápido de lo que entran. ¿Cómo? Si no dan señales claras de largo plazo, de orden institucional, esos dólares, que estoy de acuerdo con vos, se van a ir más rápido de lo que entran. Nosotros que no tenemos ni idea de cuánto es una mejor cosecha de soja por mejores valores. ¿Cuánta plata es? Porque yo leí por ahí 5.000 millones de más que le vendrían de suerte al gobierno. Bueno, ¿Resuelve algo con 5.000 millones? No, porque el Banco Central está directamente sin reservas. Esa es la verdad. Y únicamente puede obtener un poquito más de reservas, mitigar un poquito, tipo como el IFE, que fue 10.000 pesos nada más, acordando con China el swap, previo acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, yo te diría, la debilidad del sistema económico argentino, hoy estoy picante, discúlpame, la debilidad del sistema económico argentino que heredamos del sistema corporativo del 43 a la fecha, es tal que dependemos totalmente de un modelo agroexportador como es la soja. Gracias al populismo aplicado. Pero eso no va a cambiar. Que destruye la competitividad del resto de los sectores. Bueno, pero hay que cambiar la estructura. En algún momento sí, pero momento. en lo inmediato tenés la mitad de la gente En algún pobre. momento hay que terminar con los diputados porno sur del Congreso. Basta de listas sábanas. Basta de organismos Pero vos anticorrupción querés cambiar el dependientes modelo de los partidos económico, políticos. la boleta A ver, única, Korenberg. Eso es lo ideal. Volvamos acá. Martín Guzmán acaba de ser desautorizado en su autoridad económica por segunda vez al volver atrás y ahora reajustar trimestralmente las jubilaciones, que estoy a favor, por supuesto. No hay autoridad económica en el gobierno.
Bueno, es Y el el verdadero la poder segunda corrección político que no le lo hace. tiene Cristina Kirchner. Pero la corrección Cristina se le hizo Kirchner Cristina, tiene el poder político para el poder judicial, que es lo único que le importa. Por eso es capaz de aplicar un plan neomenemista como lo fue en el pasado, representando al menemismo en la Convención Nacional Constituyente y avalando a Cavallo, como bien lo hizo en el pasado. Lo único que le interesa es la reforma judicial para sí misma. El resto hará el ajuste a Alberto Fernández como pueda. Está bien, No, Ariel, pero pero esta no corrección la es- hizo Cristina en No, el pero Senado. acaba de hacer Cristina Claro. una corrección. A Guzmán se le corrigió La también el novedad de presupuesto. la semana, digamos, Sí. cuando vos corres un poco la maleza. Sí. La es novedad, juego político desautorizar a Guzmán y decir, el poder lo tengo yo. bueno, pero la cambian No concretamente. te Alberto olvides de los Fernández lo gobernadores aceptó. peronistas que quieren derivar todos los recursos del gasto público, ajustarnos a nosotros, subirnos los impuestos y llevarse la reelección en las provincias. Déjeme ir de vuelta con esta idea. Dale. Lo que se decía, una hipótesis es, Cristina eligió a Alberto para hacer lo que ella no quiere hacer porque no quiere manchar su historial y cómo va a ser recordada, que es, Alberto, te elegí para que ajustes. Voy a repetir como un mero loro. Alberto tiene que ajustar porque yo no voy a hacer ese trabajo y en los temas judiciales. Lo que uno ve es que ahora, y esta es la novedad de esta semana, si querés subite y votá conmigo en esta mesa, la novedad es que Cristina está frenando el ajuste en No. teoría. Acá yo creo que voy a ir para atrás en lo que acabas de decir vos, y es, Cristina no encabezó la fórmula presidencial porque con Cristina no alcanzaba. Correcto. ¿Está claro? Entonces, el nominar a Alberto Fernández como candidato presidencial implicó que todo el peronismo fue junto. Salvo La Baña, todo el peronismo fue junto. Y eso fue lo que permitió ganarle la elección a Juntos por el Cambio. Entonces, hoy Cristina está determinando, y tal vez como nunca hizo desde ahora, la carta por ahí fue lo más fuerte, y ahora esto de cambiarle la fórmula de las jubilaciones, está determinando cuestiones de la gestión. Hay que ver cómo sigue, Bueno, porque estamos hablando de un plan de ¿vos te casi acordás? 90 días de no diálogo entre el presidente ¿Vos y te la vice. acordás, vos te acordás del juego El TEG? El TEG, el juego de los países. ¿Usted o soy yo el único viejo? No. En la sala, soy el único viejo en la sala. No, el más Te viejo. daban una tarjetita y vos tenías que destruya al compañero al jugador de la derecha, de la izquierda, invada objetivos. ¿Qué dice la tarjetita que tiene Alberto en la mano, que le dio Cristina? Uno entendía que vas a tener que administrar un ajuste. Y entonces hoy yo te pregunto, ¿sigue siendo ese el objetivo? ¿Cómo va a ser realmente? Un amigo mío, me corro 5 centímetros y vuelvo enseguida. En Washington el año pasado un viejo amigo mío que conoce como nadie el mundo de la política latinoamericana me dijo, los cubanos le dijeron a los venezolanos, ¿cómo hicimos nosotros para aguantar todos estos años y no tenemos petróleo? Muy simple. Primero conseguimos que se fueran todos los que no nos querían. O sea, los balseros, todo eso se fueron. Después nos quedamos con todas las instituciones. Entonces controlamos las instituciones electorales, el Congreso, el Senado, etc. Después nos convertimos en vedettes del mundo y siempre tenemos alguno que nos ayuda, los chinos, los rusos, etc. Se lo dijo a Chávez y a Maduro, y Chávez y Maduro siguieron ese camino, la emigración, el quedarse con las instituciones y a buscarse socios en el mundo. Algunos me dicen que Cristina debe haber oído esa historia, pero, digamos, va a poner al juez Ramos Padilla, se va a quedar con el sistema Eso es judicial. preocupante. Se va a quedar con el sistema judicial. Va a poner un juez absolutamente kirchnerista para manejar las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué te referís? Perdona, amplíalo de El Ramos tema es Padilla. así, se tiene que definir un juez electoral en la provincia de Buenos Aires, que es quien decide acá, hay que abrir estas urnas, hay que repetir la elección en tal lado, está todo bien. El gobierno está auspiciando a Ramos Padilla, el juez de la causa D'Alessio y todo eso, que fue tan funcional al oficialismo, en materia del kirchnerismo, está en camino a ser, ganó el concurso y está en camino a ser el juez electoral. Y termino mi comentario. Sí. Y termino mi comentario. ¿Alguien cree que Cristina va a ceder sus banderas de ser la pasionaria de la tercera sección electoral a los empresarios de la Unión Industrial Argentina? ¿Cristina hubiera dicho lo que dijo? No, ella no va a ceder sus banderas. A ella no le importa que el país crezca. Ella lo que quiere es la impunidad y el poder político, como lo han hecho en alguna otra parte de América Latina. Pero mirá que estamos viendo esas escenas del polo obrero, de barrios de pie, Sí. y esa es una postal que puede crecer. Pero igual la vota. Ese es un Igual la paisaje vota. social, Eduardo, es un paisaje social
en el que Cristina no reinó nunca hasta acá, porque los números eran otros, si bien Argentina hace mucho no crece, y creció en los primeros años de Néstor Kirchner, pero después ya se estancó y empezó a perder riqueza y etcétera, nunca tuvo estos números de la actualidad y nunca tuvo la potencial conflictividad social que hay ahora. Bueno, quizás esto también explica la carta de Cristina en su momento en donde Cuando quizás el dólar se llegó despegaba. casi a 200, Claro. sonaron la... ¿Recuerdan cuándo suena Ella la se despegó de alarma? este escenario. Cuando el dólar iba para 200, Cristina dice, les mando una cartita con el avión. Cariños, Entendamos, aunque sea, digamos, no voy a brindar yo resarcimiento emocional, pero como brinda Cristina a su propia militancia. De eso se trata, ¿no? De política económica. Entonces, recordemos por qué el dólar llegó a 200. Porque Guzmán dijo el domingo una cosa y se hizo todo lo contrario el lunes siguiente el presidente del Banco Central y aplicó un ultracepo. O sea, no hay, vuelvo a resaltar, autoridad económica concreta, no tiene enforcement suficiente, no tiene autoridad y es desautorizado continuamente, o pese o Guzmán en tomar las decisiones, porque la pareja presidencial, de hecho, Alberto y Cristina, están ocupados en la reforma judicial. Es lo único que importa. Entonces, de vez en cuando se da algo de resarcimiento emocional. La escena de los piqueteros, si me permitís algo más, que estamos viendo, efectivamente, yo no estoy tan de acuerdo con el informe UCA en el sentido de que gracias al gasto público COVID, la pobreza no subió tanto. Te quisiera dar dos números, porque Culfas... A ver, ponete hace los anteojos, poco, así le das más sí, importancia si no, a la lectura. Ahí está. Ahora, yo mismo me pierdo con mis propios números. Pero, está muy bien. Culfas afirmó, ministro de la Producción, por supuesto, que habían alcanzado a abarcar con el gasto COVID para mitigar la economía en la población vulnerable y sobre todo en las empresas, con el ATP, Sí. a 50% de los puestos de trabajo y al 50% de los salarios. Yo crucé los datos del propio Ministerio de la Producción con los datos de AFIP y con los datos de INDEC, las bases de ANSES y la Oficina de Presupuesto del Congreso. La masa salarial que abarcó el ATP1 a todas las empresas fue de 15%. Entonces, cuando vos ves los informes del INDEC en la cuenta de generación del ingreso... La histeria en la economía. Está emitiendo mucho, ¿cómo va a emitir? Eso va a ir a la inflación, no se puede emitir. ¿Vos lo que estás diciendo es que debió haber emitido más para asistir? Primer punto, Argentina invirtió entre comillas en este tipo de gasto, IFE, ATP, 3%. Para la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 2,7%. Chile, Brasil, Perú, arriba del 10% de gasto. Bien, pero ¿Cómo se financió en Perú, en medio del derrocamiento del segundo presidente o tercero ya? Con un banco central independiente de la política, al contrario de Argentina, como en el caso de Brasil y Uruguay. Emitiendo deuda pública externa.